Cada día echaba un trapo viejo en aceite hirviendo para freírlo y luego lo dejaba secar bajo el sol abrasador. Finalmente me mordía la yema del dedo y grababa runas sobre él. Así continué hasta el día en que el maestro estaba a punto de morir y por fin saqué el trapo que tanto había preparado. Maestro, entré al estandarte de las 10.000 almas. Idiota, mi cultivo supera el tuyo en 3 niveles. Ese trapo miserable no puede dominar a tu maestro. Cuanto más hablaba, más se excitaba. Y estuvo a punto de darme un golpe mortal. Pero lo que dije a continuación lo dejó paralizado en el acto. Este estandarte de las 10.000 almas es una chapuza que fabriqué con lo que encontré. Solo tiene la función básica de capturar y nutrir almas. Entra o no entra como quieras. Solo lo hiciste para proteger mi alma. Mientras no se disperse por completo, hay una pizca de esperanza. Quizás algún día tu discípulo alcance la inmortalidad y pueda reconstruirte un cuerpo. Pero para sorpresa de todos, Shang Wangling respondió con una mezcla de decepción y rabia. Menudo blandengue, no tienes ni una pizca de la ferocidad de un discípulo del clan demoníaco. Si alguien se entera de que posees un estandarte de las 10.000 almas de nivel Tongxuan, podrás protegerlo. Solo te estás buscando problemas, maestro. Dime de una vez si este estandarte funciona o no. Shang Wangling guardó silencio largo rato, y al final exhaló un suspiro. De sus 7 orificios brotó un tenue humo azulado que se transformó en una figura etérea y flotó hacia el estandarte. Solté una orden en voz baja. Entra. El estandarte se agitó levemente, engullendo su alma de un tirón, y en un instante en su superficie apareció un rostro fantasmal. Acto seguido, la voz asombrada de Shang Wangling resonó desde dentro del estandarte. Vaya artefacto tan especial. ¿Cómo puede nutrir el alma con tanta eficacia si él mismo lo hubiera fabricado? Con los mismos materiales jamás habría logrado un resultado tan bueno. El estandarte de las 10.000 almas es un objeto primigenio, que requiere el par de hexagramas de las 4 sombras del Kun, y yo mejoré el método de fabricación basándome en eso. Mientras me escuchaba hablar con soltura, de repente descubrió con asombro que en cuestión de refinamiento de artefactos, no podía seguir el ritmo de mis ideas. ¿Acaso este chico es un verdadero genio? Quizás de verdad pueda alcanzar la inmortalidad. Justo cuando Shang Wangling se debatía entre emociones encontradas, me vio de repente pegando un talismán sobre su cadáver. Discípulo, ¿qué estás haciendo? Convertir el cuerpo del maestro en un zombie. No puedo desperdiciarlo. Shang Wangling se quedó sin palabras al instante. Este chico llegará lejos. Unos días después preparé los huesos del maestro y los guardé en la bolsa de almacenamiento. Estaba a punto de salir para comenzar mi camino de cultivo, cuando de repente escuché la voz del maestro. Discípulo, ¿a dónde vas? Fue entonces cuando recordé que el maestro aún no había muerto del todo. Discípulo ya ha alcanzado el nivel Killing. El siguiente paso es condensar el mar de chi. Shang Wangling pensó que me adentraría en la montaña a recoger hierbas para refinar la píldora de condensación, pero lo sorprendí negando con la cabeza. No tengo intención de perder 10 años refinando una píldora de condensación. ¿Acaso vas a usar el método de refinamiento con sangre? Si matas a demasiada gente, acumularás un resentimiento abrumador. Una vez que los cultivadores del camino recto te pongan en el punto de mira con tu nivel actual, no tienes escapatoria. Sin embargo, yo le hice una pregunta extraña con una sonrisa. Maestro, ¿en qué se diferencia el hombre de las bestias? Shang Wangling se sorprendió al escucharlo. ¿Quieres cultivar con sangre de animales? No seas tonto. Cuando te enseñé el método de refinamiento con sangre, te dije que la sangre de bestias no se puede usar. Daña el alma y te convierte en algo que no es ni humano ni fantasma. Los libros solo registran las prohibiciones del refinamiento con sangre, pero no explican la razón, porque es así quiero entenderlo. ¿Qué es lo que hay en la sangre de las bestias que vuelve locos a los cultivadores? Quizás haya una forma de resolver ese problema, un problema que nadie ha podido resolver en 1000 años. ¿Con qué razón crees que tú podrías descubrir ese secreto? Puede que alguien ya haya encontrado la solución y simplemente la guarde en secreto. Además, si solo sigo el camino trazado por mis predecesores, ¿cómo voy a alcanzar yo la inmortalidad? Shang Wangling no tuvo respuesta para eso. A este discípulo no puedo enseñarle nada. Solo queda esperar y ver hasta dónde llega este chico por su propio pie. Poco después encontré 4 lobos salvajes en el bosque. Justo cuando intentaba acercarme despacio, el lobo más alerta irguió las orejas, levantó la cabeza y me miró fijamente. Así que no me quedó más remedio que detenerme. Un cultivador en el nivel Killing sigue siendo de carne y hueso. Era el momento de que el difunto maestro echara una mano, así que abrí la bolsa de almacenamiento y solté un zombie. Agitando una campanilla lo lancé a saltar hacia los lobos. El zombie no sentía dolor, pero ante el ataque en grupo de los lobos también se veía bastante apurado. Las heridas en su carne aumentaban sin cesar, pero yo mostré mi verdadera esencia de discípulo del clan demoníaco. Sin importarme en absoluto el daño al cuerpo del maestro, seguí agitando la campanilla haciendo que el zombie peleara con los lobos. Al final los 4 lobos fueron eliminados por el zombie. Tiré 2 de ellos al zombie, para que absorbiera su sangre como compensación por el desgaste, y desangré y desolló los lobos restantes. La clave del método de refinamiento con sangre está en absorber y refinar la sangre cargada de ki. La sangre más potente del cuerpo es la del corazón. Los lobos no eran excepción. Examiné la sangre extraída del corazón del lobo. El siguiente paso era descubrir por qué la sangre de bestia volvía locos a los cultivadores. Recogí todo. Volví al templo en ruinas a refinar y descubrí que esta sangre concentrada era difícil de controlar con el chi, así que el proceso de refinamiento se parecía más a cocinar con aceite en una olla mientras manejaba varios frascos y recipientes. Después de mucho trabajo logré producir media calabaza de píldoras de sangre. Ahora que tenía las píldoras, el siguiente paso era buscar conejillos de indias. Mientras lo pensaba, de repente se escucharon pasos fuera del templo y una pareja entró cargando a un bebé en brazos. Al ver los cadáveres del lobo desollados y desangrados, el hombre se llevó un susto enorme y casi se dio la vuelta para huir, pero la mujer a su lado apretó los dientes y me dijo: estimado hermano, no sé si podría darnos un poco de caldo o gachas. Este niño lleva 3 días sin comer. Le rogamos que tenga compasión. El encuentro es destino. Acomódense como gusten.
Poco después, serví el caldo de carne de lobo que había preparado a la familia de 3, y ellos me dieron las gracias repetidamente. Sin importarles que estuviera hirviendo, se lo bebieron casi de un trago. Después le dieron unos sorbitos al bebé, y fue como si los hubieran rescatado de las garras de la muerte. Recuperaron algo de color. Los observé sin mostrar nada en la cara, pero mi curiosidad no dejaba de crecer. El hombre vestía como un erudito, con telas de calidad nada común, y la mujer, aunque vestida como campesina, tenía la piel blanca y suave. No pude evitar preguntarles qué hacían en este templo abandonado en medio de la nada. El hombre llamado Cao Kuo vaciló un instante, y comenzó a hablar. Resultó que eran del condado de Kui, pero recientemente las autoridades habían ordenado de repente reclutar 3.000 niños y niñas para enviarlos a cultivar a la secta Espada Qingyun. No soportando la separación de su hijo, habían huido de noche. Al escuchar eso, me confundí aún más. La secta Espada Qingyun es la primera secta del camino recto, y sus criterios para seleccionar discípulos son extremadamente estrictos. Esto casi con toda seguridad es un fraude. Seguramente hay cultivadores del clan demoníaco usurpando el nombre de Qingyun. Vaya gente sin miedo a la muerte. Aunque el condado de Kui está a 100 li de aquí, probablemente no me afectaría a mí. A la mañana siguiente temprano, Cao Kuo acababa de despertar, cuando vio que en el templo habían aparecido 2 jabalíes salvajes y varios pajarillos enjaulados mientras yo estaba ocupado metiéndoles en la boca píldoras de sangre de lobo, para lo cual había preparado una tabla detallada en arpillera para registrar las reacciones de los distintos grupos tras tomar la píldora. Cao Kuo creyó que eran presas que yo había cazado, y su estómago empezó a rugir de hambre, pero se sentía avergonzado de pedir más comida. Me percaté de su apuro, y le propuse que me ayudara a registrar las reacciones de los animales. A cambio podía comer libremente de lo que se cocía en la olla. Cao Kuo agarró la arpillera de inmediato, y prometió registrarlo todo con cuidado. Yo sonreí levemente. Tomé el estandarte blanco, y me adentré de nuevo en la montaña a buscar más sangre para las píldoras. Las reservas no alcanzaban. Hoy tocaba cazar más presas. Pero apenas había recorrido unos 100 pasos, cuando desde el estandarte resonó la voz de Chang Wanglin, discípulo. ¿Para qué rescataste a esa familia de 3? ¿Acaso piensas usarlos como conejillos de indias? Al escuchar eso frené en seco, y puse cara de confusión, maestro, en vez de descansar y recuperar tu alma. ¿Tienes tiempo libre para meterte en estas cosas? Sin embargo, en la voz de Chang Wanglin había una profunda preocupación. Lo que me preocupa es que expongas tu identidad como cultivador del clan demoníaco. Puede que creas que el condado de Kui está lejos, pero el arte de volar en espada de la secta Qingyun es el mejor del mundo y 100 li. Para ellos es un parpadeo. Con que el maestro en realidad estaba preocupado por esa familia. No pienso hacerles daño, los rescaté en realidad por una sola razón. ¿Y cuál es? Pero lo que lo desconcertó fue que de repente me eché a reír a carcajadas. El camino del demonio que cultivo no se trata precisamente de hacer lo que me da la gana. ¿Por qué los salvé? Pues simplemente porque me apeteció. Chang Wanglin se quedó sin palabras ante mi respuesta. Este chico es un cultivador demoníaco nato de nacimiento, habla de hacer lo que le da la gana sin ningún reparo. Y se sumergió en el estandarte sin decir nada más. Al atardecer, volví al templo cargando varios lobos bien muertos, pero nada más entrar. Lo que vi me dejó atónito. Los 2 jabalíes yacían en el suelo con sangre brotando de sus 7 orificios. Los pájaros de la jaula habían perdido la mayor parte de sus plumas. Todos habían sufrido un dolor enorme antes de morir. Y Cao Kuo, que se apresuró a recibirme al verme llegar, tenía el rostro blanco como el papel, y me tendió la arpillera temblando. En ella estaba registrado con detalle el estado de los animales antes de que el veneno hiciera efecto. Lo agarré ansioso, y al momento, mi cara se iluminó de repente. Había encontrado la clave de por qué las píldoras de sangre de lobo volvían locos a los cultivadores. Según el registro de Cao Kuo, tanto los jabalíes como los pájaros, al manifestarse el veneno, aullaban como lobos, e incluso mordían y arañaban todo alrededor como lobos. Con esto dedujo que las píldoras de sangre de lobo debían contener un alma residual de lobo, que contagiaba al usuario los instintos del lobo y corroía el alma del que las tomaba. Y al final llegué a una conclusión crucial: el método de refinamiento con sangre exige que sea de la misma especie. Para verificar este razonamiento bastaba con atrapar un lobo y darle las píldoras de sangre de lobo restantes. Con eso salí corriendo del templo. Esta noche, si no atrapaba un lobo, no iba a poder dormir. Pero como últimamente había cazado lobos sin control alguno, tuve que buscar durante medianoche. Por suerte encontré un lobo cojo, le metí las píldoras de sangre en la boca y esperé tranquilamente a que hicieran efecto. Hasta que 2 horas después, el lobo cojo por fin mostró un cambio. De repente, ignorando su pata herida, se lanzó hacia mí con fuerza, con mucho más ímpetu que cuando parecía débil. Así que las píldoras de sangre de lobo contenían un alma residual de lobo que solo volvía agresivo al lobo cojo. Sin poner en peligro su vida, no pude evitar soltar una carcajada. Ahora que había identificado el problema, el siguiente paso era eliminar la influencia del alma residual. Con solo superar ese obstáculo me convertiría en carnicero. Sacrificaría miles de cerdos, bueyes y ovejas, y usaría el método de refinamiento con sangre para avanzar al nivel Qi-Hai. En ese momento del estandarte resonó de repente la voz del maestro Chang Wanglin Jinshan. Contén la respiración. Aunque no entendía el motivo, le obedecí y contuve el aliento. En ese instante un destello brillante cruzó el cielo. Solo cuando ese destello desapareció en el horizonte, escuché de nuevo la voz de Chang Wanglin. ¿Ya puedes respirar?, le pregunté de inmediato. Maestro, ¿qué significa esa estrella fugaz? Pero para mi sorpresa, Chang Wanglin habló con una gravedad como nunca antes. Eso no es ninguna estrella fugaz. Es el destello de la espada de la secta Qingyun, la primera secta del camino recto. Quien puede volar con la espada es al menos un cultivador del nivel Tongsuan. Con solo una mirada puede cortarte la cabeza. Caí en la cuenta al instante. No me quedó más remedio que esperar tranquilamente hasta el amanecer, pero no apareció ningún segundo destello, y el lobo cojo seguía con la energía a tope, e incluso su pata herida había sanado en su mayor parte. Le sonreí al lobo y le dije: si algún día alcanzo la inmortalidad, tú habrás hecho un gran mérito. Le tiré las píldoras de sangre de lobo restantes como señal de gratitud, y luego me dirigí a grandes zancadas de vuelta al templo.
con solo eliminar el alma residual de la bestia en la sangre del corazón. Podría cultivar con sangre de bestia. Para otros no habría por dónde empezar, pero a mí se me ocurrieron varios métodos. Antes, para proteger el alma del maestro. Había estudiado el estandarte de las 10.000 almas durante meses, y mi comprensión del alma era incluso más profunda que la del maestro. Esa era la ventaja de ir a la raíz del problema. En los días siguientes me sumergí en cuerpo y alma. Entre los libros trazando runas una y otra vez en el suelo, Shao Kuo, que se jactaba de haber leído miles de libros, no entendía ni un solo símbolo. Pero mi estado de concentración total no duró demasiado. Al quinto día, después de que desapareciera la espada voladora, solté una carcajada. Por fin está hecho, mi camino está completo. Nada más decirlo, me acerqué a la olla, encendí el fuego y puse aceite. Vertí toda la sangre del lobo acumulada y comencé a refinar las píldoras. Mientras el intenso olor a sangre se extendía por el ambiente, avisé a Shao Kuo y su familia para que salieran del templo, dejándome solo dentro trabajando. Refiné las píldoras de sangre de bestia con el método anterior, pero esta vez, en vez de guardar directamente las píldoras en la calabaza, saqué el estandarte de las 10.000 almas. Acto seguido me mordí el dedo con fuerza, usando la sangre como tinta, tracé sobre el estandarte numerosas runas. El ki de mi cuerpo empezó a drenarse a toda velocidad. Mi cara se puso blanca como el papel al instante, pero aguanté apretando los dientes. Más de 100 runas fueron trazadas por mí con precisión, y cuando la última runa quedó perfectamente acabada, con el cuerpo agotado pero firme, esparcí suavemente sobre el estandarte toda una calabaza de píldoras de sangre de bestia. Al instante siguiente, diminutas chispas de luz brotaron de las píldoras y fueron absorbidas completamente por el estandarte. Apreté los puños con emoción. Esas eran las almas residuales de las bestias en las píldoras de sangre. Pero antes de que pudiera alegrarme mucho del estandarte, salió el rugido furioso de Zhang Wanglin. Discípulo traidor, ¿cómo te atreves a usar a tu maestro como cebo? Sin embargo, respondí sin fuerzas. Maestro, es que no pude conseguir los materiales para un segundo estandarte, no se enfade. Esas pocas almas residuales para usted son como una brisa ligera. En realidad, Zhang Wanglin no temía esas almas residuales. Lo que le indignaba era que yo actuara primero y avisara después. En su arrebato destrozó las almas de bestia hasta dispersarlas completamente. Solo cuando confirmé que el alma de bestia en las píldoras había sido eliminada por completo, guardé cuidadosamente las píldoras en la calabaza. 3 días después, al ver que las bestias que tomaron las píldoras de sangre del corazón estaban perfectamente bien, incluso Zhang Wanglin no pudo evitar exclamar: este chico de verdad resolvió el problema del método de refinamiento con sangre. Muchas de las artes secretas del camino demoníaco tienen un poder extraordinario, pero sufren porque al cultivarlas se necesita mucha sangre humana. Si pudieran sustituirse por sangre de ganado, ¿acaso no se podrían usar sin restricciones? Pero Zhang Wanglin no podía evitar pensar más. Si fuera así, seguiría siendo el camino demoníaco. Yo no sabía lo que pensaba el maestro, y salí afuera del templo y solté una frase que casi lo hizo orinarse del susto. Maestro, voy al condado de Kui, discípulo traidor. Te has vuelto loco. El condado de Kui ahora tiene a un demonio usurpando el nombre de la secta Qingyun, buscando niños y niñas por todas partes. Y encima hace unos días ese destello de espada de Qingyun iba claramente en dirección al condado de Kui. El condado de Kui ahora mismo es un hervidero de conflicto entre el camino recto y el demoníaco. Es extremadamente peligroso. El efecto de las píldoras de sangre de bestia es muy inferior al de las de sangre humana. Necesito grandes cantidades de sangre de bestia para refinar, y solo el bullicioso condado de Kui puede satisfacer esa demanda. Pero Zhang Wanglin seguía preocupado, y me advirtió: si me llevas contigo, este estandarte de las 10.000 almas es la prueba irrefutable de que eres un cultivador demoníaco. Si te topas con alguien de la secta Qingyun, morirás sin duda. Zhang Wanglin no lograba imaginar cómo podría yo engañar a esos espadachines, pero para su total sorpresa, propuse dejar el estandarte al cuidado de la familia de Shao Kuo y volver a buscarlo cuando mi cultivo fuera mayor. Zhang Wanglin guardó silencio largo rato como si aceptara esa separación. Justo iba a decirle algo de consuelo cuando escuché a Zhang Wanglin decir una cosa extraña de repente: eres un pequeño demonio que acaba de salir al mundo y aún no has terminado tu formación. Nada más terminar la frase, una nube de vapor negro brotó del estandarte, y en un instante el viento de la montaña lo arrastró todo. Quedé atónito. Maestro, ¿cómo has disipado todo tu poder? Zhang Wanglin habló con un tono muy satisfecho, aunque la voz le salía debilísima. Ahora que tu maestro ha dispersado todo su poder demoníaco con un poco de disimulo, parecerá que el artefacto desarrolló vida propia, y no que un demonio fue reencarnado. Ni siquiera el líder de la secta Qingyun podría detectar nada raro. Solo que este estandarte me dará como mucho 3 años más de vida, maestro. ¿Es que ya no quieres vivir? Me esforcé tanto en fabricarte el estandarte de las 10.000 almas, ¿para qué? ¿Dónde quedaron tus ambiciones de alcanzar la inmortalidad? Si en 3 años logras alcanzar el nivel del mar de Qi, aún habrá esperanza para tu maestro. Sé que es una provocación, pero no pude evitar aceptar el reto. En 3 años, discípulo encontrará la manera de salvarte. Primero condensa el mar de Qi y luego presume tu maestro se va a dormir. A menos que vayas a morir, no me molestes. La voz de Zhang Wanglin se apagó y el estandarte quedó como un simple trapo viejo, sin rastro alguno de vida. Contemplé el estandarte blanco pensativo. De repente se me ocurrió una buena forma de disfrazarme. Así que cuando llegué al condado de Kui, me transformé en un taoísta adivino. Mi plan era aprovechar el ambiente de pánico en el condado de Kui para acumular algo de dinero con la adivinación, pero no llegaba ningún cliente. Después de mucho esperar, por fin llegó alguien a pedirme que le adivinara, y resultó ser el gamberro más conocido del lugar. Nada más abrir la boca me pidió que adivinara su apellido. Era evidente que venía a sabotearme. Justo cuando los curiosos que miraban empezaban a sudar frío por mí, de repente aposté con el gamberro con total confianza. Esta primera tirada me cuesta solo un wen. Si acierto, me das un wen; si fallo te devuelvo 100 veces. Sin saberlo, a no muy lejos, una joven cultivadora de aspecto sereno también me observaba en silencio, como si estuviera confirmando algo. La gente en secreto me defendía, pero en el fondo sentían curiosidad por saber cómo iba a responder. Sin embargo, nunca habrían imaginado que en realidad yo no sabía adivinar nada.
Solo gesticulé con los dedos haciéndome el interesante, y un momento después solté sin vacilar. ¿Tu apellido es Wang, me equivoco? No sé si fue suerte o si había algo más, pero acerté. El gamberro Wang no tuvo más remedio que sacar un buen a regañadientes, pero siguió provocando sin parar. Solo fue suerte de novato. Te atreves a adivinar una vez más, pero para sorpresa de todos solté una risa fría. La segunda tirada cuesta 2, Wen la tercera 4 Wen, y así sucesivamente duplicándose cada vez. Si pierdo también te devuelvo 100 veces. El gamberro Wang pensó que con sacar 100 Wen era suficiente. ¿Acaso este taoísta podría acertar decenas de veces seguidas? Y aceptó en voz alta. Los curiosos creyeron que me estaba buscando la ruina, y sudaron frío por mí. Pero para sorpresa de todos, en las siguientes rondas de adivinación, ya fuera la fecha de nacimiento del gamberro Wang, o cuántas personas había en su casa, o incluso el color del pelaje de su perro, todo lo acerté sin error alguno yendo y viniendo. El gamberro Wang parecía haberse ofuscado de tanto perder, y estaba a punto de seguir apostando cuando de repente le dije, ya has perdido 18 veces, me debes exactamente 50,4287 Wen. ¿Quieres seguir apostando al escucharme? Los curiosos soltaron un jadeo de asombro. ¿No empezaba por un Wen la tirada? La segunda solo costaba 2 Wen. ¿Cómo es posible que en solo 18 rondas se disparara a cientos de miles? Al gamberro Wang le flaquearon las rodillas del susto. ¡Estafador, voy a denunciarte ante el magistrado! Dicho eso se dio la vuelta y salió corriendo, pero lo curioso fue que yo no lo detuve, sino que hice una reverencia ante el público. Gracias a todos por el apoyo a quienes quieran hacerse leer el destino hoy. No cobro nada. El público respondió con aplausos entusiastas, y se agolparon para preguntar por su fortuna y su amor mientras yo no los defraudé. Cada lectura fue precisa sin fallo, y me convertí a ojos de todos en un dios viviente. Al ponerse el sol me despedí con el pretexto de haber agotado demasiado poder, aunque había trabajado todo el día y solo había ganado un Wen. Mi ánimo estaba estupendo. Después de hoy, mi fama de adivino supremo se extendería por el condado de Kui, y los nobles acudirían atraídos por mi renombre. Ese era mi método para ganar mucho dinero en poco tiempo. Pero aún quedaba cerrar el asunto del día. Luego me dirigí a una cabaña apartada, donde el gamberro Wang esperaba respetuosamente en la puerta. Maestro, esa escena la actué bastante bien, ¿verdad? Estoy gravemente enfermo. Le ruego que cumpla su promesa y me dé la píldora inmortal. Sin decir nada saqué una píldora de mi bolsillo y se la di. El gamberro Wang la recibió agradecido y prometió enmendarse y rehacer su vida. Lo observé alejarse con una sonrisa, y estaba a punto de entrar a descansar, cuando de repente noté una leve corriente de aire extraña a mis espaldas y me giré. Vi a una joven de aspecto sereno de pie no muy lejos, y me sobresalté. Sin querer apreté el estandarte de las 10.000 almas en mi mano. Se había aparecido a mis espaldas sin hacer ruido, y me daba un tajo. Ahora mismo probablemente mi vida habría acabado. Pero antes de que yo pudiera preguntarle nada, la joven rompió el silencio. Tengo una duda y quisiera pedirte que me la aclares. Hice una reverencia respetuosa y pregunté, ¿quién es usted, señorita? Pertenezco a la secta espada Qing-Yun. Me llamo Xie Dao-Yun. Al escucharlo, apreté el estandarte aún más fuerte con nervios. Si esta persona del camino recto descubría que era el estandarte de las 10.000 almas, no me mataría ahí mismo como a un cultivador demoníaco. Por suerte, Xie Dao-Yun al verlo me tranquilizó. El artefacto que llevas desarrolló vida propia, cosa realmente poco común. Pero los discípulos de Qing-Yun no cometen el crimen de matar para robar artefactos. Solo tengo una duda en el corazón, y quería consultártela sin ninguna mala intención. Exhalé en silencio de alivio. Gracias al maestro que había dispersado su poder demoníaco dentro del estandarte, no me habían detectado. Estaba a punto de preguntarle qué quería consultarme cuando las siguientes palabras de la cultivadora me hicieron sudar frío al instante. He estado observándote en secreto durante un buen rato, y sospecho que estás relacionado con el asunto del reclutamiento forzoso de niños en el condado de Kui. Me apresuré a explicarme. Amiga, me sobrevaloras mucho. Soy solo un cultivador independiente que acaba de alcanzar el nivel Chilling. No tengo capacidad para algo así. Pero por algún motivo al escucharlo, Xie Dao-Yun se confundió aún más. Dominar el arte de la adivinación requiere al menos el nivel Tong Xuan. Entonces, ¿cómo es que tus lecturas para todos eran tan precisas? ¿No serían decenas de personas confabuladas contigo? Estaba a punto de responder cuando de repente cambié de tema. Es un método secreto que no puedo revelar. Si puedo aclarar la duda de la señorita Xi, podría cambiarla por una píldora de condensación de Qi, como cultivador demoníaco. No quería tener ningún vínculo con la secta Qing-Yun del camino recto, y además el efecto secundario del método de refinamiento con sangre también podía eliminarse. Pero una píldora de condensación era mucho más conveniente. Una sola bastaba para avanzar al nivel de condensación de Qi. Lamentablemente Xie Dao-Yun sacudió la cabeza y dijo que no tenía ninguna píldora de condensación. Justo cuando lamentaba lo arduo que era el camino del cultivo, ella cambió de tono de repente. Sin embargo, tengo los materiales para refinar la píldora de condensación. Si puedes aclararme la duda, estoy dispuesta a intercambiarlos. Enseguida la invité con entusiasmo a entrar en la habitación. Yo mismo sé cómo refinar esa píldora. El problema siempre había sido los materiales, que eran dificilísimos de encontrar nada más entrar. Xie Dao-Yun sacó sin rodeos varios frascos de jade finamente tallados con los materiales de primera calidad necesarios para refinar la píldora. La secta Qing-Yun, primera del mundo, desde luego no escatimaba en recursos. Sin dudar recogí los materiales, y luego le expliqué con toda naturalidad. No es que haya adivinado la historia de cada persona, sino que lo deduje de su comportamiento y sus palabras. Por ejemplo, un anciano que pregunta por descendencia. Sin duda tiene pocos hijos y no ha tenido muchos nietos. Deduje todo de su comportamiento y sus palabras. Si un anciano pregunta por descendencia, con certeza tiene pocos hijos. Si un joven pregunta por descendencia, lo más probable es que no tenga hijos aún, o que haya tenido una hija. A quien busca fortuna le aconsejo que sea más cauteloso y menos impulsivo, y a quien busca salud le doy un par de píldoras fortalecedoras. Con solo hablar de forma suficientemente vaga, el propio consultante encaja lo que digo en su situación, y cree que soy un dios viviente. Esta habilidad de leer el corazón humano la desarrollé en las luchas de poder del mundo laboral antes de transmigrar. Xie Dao-Yun quedó profundamente impresionada por mis habilidades.
si yo quisiera manipularla, probablemente no habría defensa posible por muy alto que fuera su cultivo. Al pensarlo, de repente tuvo una idea y me hizo una petición inesperada. Me pidió que ayudara a investigar el reclutamiento forzoso de niños en el condado de Qui. Resultó que los intereses en el condado de Qui estaban tan enmarañados que llevaba varios días investigando sin ningún avance. Pero lo que yo no sabía era que había una frase que guardaba en el corazón sin decirla. Cuando bajó de la montaña por primera vez, un anciano de la secta Qing-Yun le había tirado las cartas especialmente. No solo predijo que encontraría a su archienemigo de esta vida, sino también que toparía con una persona providencial que la ayudaría a salir del peligro. Por eso Xie Daoyun creía que yo era esa persona providencial. En realidad tenía muchas ganas de negarme. Después de todo ya tenía los materiales para la píldora, pero tampoco quería perder la oportunidad de establecer una relación con una secta del camino recto. Si cultivaba esa relación, ya no hablemos de que Xie Daoyun me cediera recursos de cultivo gratis. Incluso si en el futuro conseguía descuentos al comprar cosas ya valía la pena. Además, la secta Qing-Yun quizás tenía algún método para salvar al maestro. Al final decidí arriesgarme. Estoy dispuesto a ayudar aunque primero quisiera refinar la píldora de condensación de Qi, y cuando haya avanzado al nivel de condensación, me pondré manos a la obra con la investigación.